pare Pol Anel és un amic entranyable del Museu de Montserrat i de nosaltres, de tots nosaltres, però particularment per mi és una ànima bessona. És a dir, ens vam trobar per mitjà de Sons Cali, us explicarà ell també, i vam veure que tenien molts punts en comú. Després hem tingut sempre molta relació. Hem tingut molta relació i tenim molts punts en comú d'enfoc i també d'acció. Ell treballa principalment, ell és francès, és de l'Ariège, no massa lluny d'aquí. O sigui, està a 3 hores, però molta relació amb nosaltres. I fa molts anys, després d'un recorregut molt ampli per diversos llocs, principalment al Brasil, però també a Colòmbia, a molts llocs. Ell parla castellà de Colòmbia, que el va aprendre allà, el temps que va ser allà. Però el parla fluid, el parla molt bé. I actualment treballa el seu institut de la Compassió, és un sacerdot que treballa a les fronteres de la creença i de la increença. I ell primer es va a les faveles del Brasil, però també en punts d'aquests de frontera, de conflicte. És una persona, una ànima molt treballada i molt forta i molt densa. I després, quan va arribar a Nova York, a Brooklyn, va trobar-se en la frontera de l'art, de joves que estaven interessats per la dimensió espiritual i que treballaven en l'art. I aquí també va ser el Pol que va afrontar aquest problema i penso que és el tema de la seva conferència. I d'aquí va connectar amb Sons Cali i Sons Cali el va remetre, diu, això també ho fa el pare Laplana a Montserrat, i va venir aquí a Montserrat a veure'm i d'aquí van començar a tenir punts de confluència. I en fer aquestes jornades d'art i espiritualitat vam pensar que ell també ens podia ajudar. Molt bé, doncs el pare. Pol Anel. Buen día a todos. Quiero empezar agradeciendo a mi amigo, Padre Laplana, y también a Raúl por la invitación que me hicieron para hablar aquí, que es un grande honor. También me siento muy humilde porque hablo junto a personas con mucho más experiencia, mucho más competencia para hablar de estos temas, pero espero al menos poder compartir con ustedes la alegría que tuve estos últimos 11 años trabajando con los artistas en Nueva York. Y bueno, les pido perdón también. Yo aprendí castellano en Colombia y en Nueva York que se utiliza mucho castellano. Hay muchos mexicanos, puertorriqueños, pero acabo de pasar 2 semanas en Brasil, así que ahora mi castellano está todo misturado con portugués. Pero voy a intentar hablar bien para que me entiendan. Yo también quería, aún no está aquí, pero agradecer a Sean Scully porque, como dijo Padre Laplana, es a través de Sean Scully que fui introducido a Montserrat. Yo soy de Francia, cerca, 2 horas de aquí, pero es a través de Nueva York y de Sean Scully que llegué aquí a Montserrat. Estudié matemática, pero la vida me enseñó que a veces el camino del punto A al punto B no es la línea derecha, sino que pasa así un gran camino y vuelve al inicio. Yo quería empezar contándoles cómo fue el encuentro con Sean Scully. Lo encontré luego cuando llegué a Nueva York, 11 años atrás, porque llegué a Nueva York con esta misión de empezar un ministerio, un trabajo con los artistas. Y yo nunca estudié arte, historia del arte, nada.
era todo nuevo para mí. Nunca había entrado a un taller de artista, nunca había encontrado un artista. Bueno, me interesaba el arte, pero llegué a Nueva York y era como entrar en la torre de Babel, ¿no? Y no entendía nada. Andaba a MoMA, a las galerías, y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. La abstracción, no entendía nada. El arte moderno, no entendía nada. Mi entendimiento iba hacia el Matisse, Picasso, sí, pero después, todo lo que pasó después era completamente chino para mí. Así que mi primera tarea cuando llegué a Nueva York era aprender. Como dijo mi amigo sacerdote en Japón, que trabajó también con Japón, y este sacerdote me dijo, aprender el idioma hace parte de las exigencias de la encarnación. Cuando Dios se hizo hombre, también tuvo que aprender un idioma, entrar en una cultura, entrar en un idioma. Y yo tenía que aprender. ¿Y cuál es el método para aprender un idioma? Como para aprender el idioma del arte moderno, de la abstracción, como para cualquier idioma, hay que buscar la compañía de personas que ya hablan este idioma y que lo hablan bien. Es decir, no solo que lo hablan correctamente, con elegancia, pero también que lo utilizan para hablar cosas importantes, para hablar de la experiencia humana, para hablar de cosas profundas. Entonces empecé a buscar un maestro para aprender lo que estaba pasando en el arte, y entonces llegué a Nueva York en 2008 y era el año de esta exposición en el Metropolitan Museum, que ya cuando llegué a Nueva York en agosto ya estaba terminada esta exposición, pero aún tenía unos cuadros de Sean Scully en la exposición permanente del Met Museum, de los Walls of Light, los muros de luz. Y cuando yo vi la obra de Sean Scully, me pareció muy interesante, muy profundo. Una abstracción, sí, pero también muy humana. Yo podía conectar mi experiencia humana con su pintura, por la belleza de los colores, la imperfección, las relaciones en su pintura. Había muchas cosas que me llamaban mucho la atención, que me creaba una emoción que yo no tenía con arte moderna. Entonces, mirando estas pinturas, yo pensé, yo quería encontrar este hombre, porque me gusta la pintura, pero me gusta más aún encontrar el pintor, encontrar la persona. Si la pintura es linda, el corazón del pintor hay que ser más lindo aún, más grande, más profundo. Yo quería encontrar a Sean Scully, pero sabía que era muy conocido, con exposición en el Met y todo, y yo era era un pequeño sacerdote en Brooklyn, pero empecé a leer todo lo que yo encontraba sobre Sean Scully y también a mirar las películas. En el internet encontré muchos documentarios, más aún, 10 años después. Y en uno de estos documentarios sobre Sean Scully se podía ver el taller de Sean Scully, que está en Chelsea. Y este taller tiene una fachada azul muy fácil para reconocer. Entonces yo fui en Google Street View y fui a explorar todas las calles de Chelsea hasta que encontrara este taller que era muy fácil, 17th Street and 10th Avenue. Lo encontré. Escribí una carta así, yo soy un sacerdote en Brooklyn, me gusta su pintura, yo quería encontrarlo. Y llegué al taller y puse la carta abajo de la puerta así, recé una Ave María, pensando
probablemente nunca escucho porque es un poco, no es muy razonable. Pero a veces Dios le gusta las cosas que no son tan razonables. Y el día siguiente recibí un correo de Sean Scully que me decía, yo recibí su carta, muy lindo, ese es mi teléfono, por favor venga al taller, nos encontramos la semana próxima. Era muy emocionado y llegué al taller, era el martes de la semana siguiente, y llegué con muchas preguntas para esconderme atrás de las preguntas porque yo no sabía de qué hablar, no conocía nada. Y pensaba con todas estas preguntas, al menos tengo conversación. Pero nos sentamos con Sean en el taller y durante media hora, una hora, fue solamente Sean Scully que me hizo preguntas sobre mi vida como sacerdote, sobre mi vida misionera, los países donde yo fui. Y fue un encuentro muy sencillo, muy bonito con Sean. Y al inicio de nuestra amistad, yo me recuerdo que al fin de este encuentro, hablé de mi vida misionera, él habló de su pintura y su conclusión fue, usted y yo hacemos la misma cosa. Yo no entendía muy bien qué significaba, pero me quedé con eso, que tal vez no es tan diferente la misión de Sean y mi misión. Y también una pregunta que le hice, que yo tenía con todas mis preguntas, era cuál fue la persona que más influenció su vida como artista, para ser el artista que de ustedes hoy. Y yo pensaba que hablar de Rothko, de Matisse, algo así, y habló de su abuela. Eso me recuerdo muy bien. Digo, no, la persona que fue la mayor influencia en mi vida fue mi abuela. Y me cuento que su abuela tenía, creo que 7 o 9 hijos, que tenía 2 o 3 trabajos, que tenía una casa tenía habitaciones para alugar en la casa y también hacía muchas pequeñas cosas para pagar las cuentas y que pueda vivir la fe. Tengo que hacer algo. Sí. Y también me dijo así, ella tenía una fe muy profunda y una alegría de vivir. Y eso también me impactó mucho, que este hombre, para volverse un artista tan importante, la influencia más grande era una abuela. Y yo entendí que su pintura era tan humana y también tan espiritual, porque él tenía raíces en una familia, en una tradición. Es un hombre que tiene muchos amigos también, pero tenía también estas raíces muy humanas y muy espiritual. Y esta amistad llevó a un día que me lembré toda mi vida, que fue la misa de inauguración de Santa Cecilia, hace pocos años, que fue también un gran honor que me hizo Padre Laplana de invitarme a celebrar la primera misa en Santa Cecilia, en un círculo muy íntimo, solo con la familia de Sean, Padre Laplana, Raúl, pocas personas, y celebrar la primera misa en este lugar, que fue un momento muy lindo de compartir eso como fruto de la amistad con Sean Scully. Y por una providencia de Dios que no fue organizado así, pero este día de la misa en Santa Cecilia, la primera misa en Santa Cecilia, era también el 5º aniversario de este día, que era mi primera misa. Yo fui ordenado sacerdote en Francia 9 años atrás, y mi primera misa, el día después de mi ordenación, fue en la capella de Matisse. Y que sí, Sean Scully fue un maestro para mí para entender el arte contemporáneo. También Matisse, y especialmente la capilla de Matisse, es muy importante para mi formación.
Una vez una persona preguntó a Matisse sobre la abstracción, que él nunca hizo abstracción, fue figurativo, como Picasso hasta un final, más o menos. Y una vez le preguntaron qué usted opina de la abstracción, y contestó así: no importa, abstracto figurativo, importa el punto de partida, importa que la pintura nace del amor a algo. Y el problema de muchos artistas jóvenes es que no pintan a partir de nada, no tienen un amor a algo. Puede ser amor a un color, como el azul de Poliakov, o puede ser amor a la forma o el movimiento, puede ser amor a tantas cosas, pero eso me enseñó Matisse, la relación entre pintura y amor. Y no tengo foto, pero el primer aniversario de mi ordenación sacerdotal lo celebré en la capilla de Rothko, en Texas, celebrando la misa en la capilla de Rothko. Sí, soy muy afortunado. Pero no tengo foto porque no se puede fotografiar y no se juega con eso en la capilla Rothko. En la capilla Matisse se puede un poco, pero la de Rothko no. Pero también fue una experiencia muy linda. Cuando terminé mis estudios en Roma, el último año, en 2008, tenía una exposición retrospectiva de Rothko que me emocionó muchísimo. Fue la primera vez en mi vida que tuve una emoción tan fuerte mirando arte abstracta, y me emocionó mucho lo de la tragedia de la muerte de Rothko. Y hay algo que Sean Scully dice de Rothko, que es: Rothko toda su vida luchó contra la muerte de su luz. Y se ve cuando, especialmente en una exposición retrospectiva, se ve la luz de Rothko que está muriendo y Rothko que lucha y a un punto deja de luchar y se suicida, se mata. Y me emocionó mucho eso de la tragedia que él vivió y de la soledad. Y yo pensaba, qué pena que yo no estaba en New York, que si estuve en New York para estar presente, para entenderlo, para visitarlo, yo no sé, hacer algo para que no se suicide, para que no muera la luz de Rothko. Entonces, un poco de contexto sobre mi misión. Hablé que yo fui enviado a Nueva York con esta misión de empezar un trabajo con los artistas. Ya hace 20 años que estoy con una comunidad católica que se llama Puntos Corazón, que es una comunidad que nació en Francia. Nació no como una comunidad, sino como una obra por voluntarios. Nació en el año 90 con esta visión, con esta intuición de ser como María al pie de la cruz por la gente que sufre. Que hay mucha gente que están crucificados, que sufren de muchas maneras, pero no tienen amigos, no hay una persona que está al pie de la cruz de esta persona, una presencia de amor y de compasión. Así que esta obra, Puntos Corazón, nació en los barrios muy pobres, pequeñas casas de 4 o 5 jóvenes y una presencia de amistad. No ofrecemos plata, no ofrecemos catequismo, educación, nada, solo presencia, pero presencia todos los días, cualquier hora, día o noche, como una presencia de un amigo. Y empezó en Brasil, en Argentina, y ahora tenemos como 50 casas en 30 países, más o menos, siempre con esta misión, de ser una presencia de amistad, de oración para los que sufren. Empecé en 98 como voluntario. Hice mi primera misión en Brasil, y eso es importante también para entender mi misión en Nueva York, que nació de esa experiencia, de compasión. Con esta presencia gratuita, para darles un ejemplo del tipo de presencia, tenemos muchos amigos en el barrio,
Todos los días vamos, Delfina o otra voluntaria tiene algo de un bolo, que siempre hacemos aniversarios, cumpleaños para los niños, para la gente. Y un amigo que teníamos que se llamaba Ricardo, pero en el barrio todo el mundo lo llamaba el perro, porque vivía en la calle y se drogaba y hacía una vida muy mala. Todos lo llamaban el perro, pero nosotros lo llamábamos por su nombre, Ricardo. Y un día él vino a nuestra casa muy temprano, como a las 7 o algo así, después de la oración de la mañana, más o menos. Y él tenía una herida bien muy grande, que tuvo no sé cómo se fue. He was stabbed during the night por un cuchillo. Y siempre así, nosotros siempre hablábamos, você debe ir al posto de salud, al hospital, pero él nunca andaba al hospital. Así que, bueno, una pequeña limpieza de la herida y así lo invitamos a tomar el café con nosotros. Se quedó como así media hora y después se fue para calle. Y después de un minuto volvió y se quedó así en la puerta de nuestra casa y uno lo mira así, ¿todo bien, Ricardo? ¿Necesita algo más? Y él dijo así, ¿por qué será que ustedes me quieren tanto? Y eso me marcó mucho porque creo que él nunca había experimentado eso de ser amado así gratuitamente, que no somos trabajadores sociales, no somos pagados para hacer eso, es solo por la amistad, una amistad gratuita con él. Esta foto fue la semana pasada en Brasil. Por la primera vez, después de 20 años, pude volver en el barrio donde pasé 2 años en Brasil, que fue una experiencia muy linda. Esta mujer aquí, niña, la conocí cuando ella tenía 7 años. Y yo fui a visitarla y yo pensaba, claro, 20 años después, no se recuerda de nada, ¿no? Y llegué así a la puerta de su casa, tuve que buscar porque mudó a familia muchas veces, y busqué a casa y la encontré y ella abrió la puerta y dice, Paulo, usted volvió. Y se recordaba de todo, se recordaba que un día hicimos el cumpleaños de ella y ella tenía 6 o 7 años y se recordaba del sabor del bolo que traemos para su cumpleaños. Para decir que esta experiencia de ser amado es algo tan profundo, algo de nuestra natura humana. Y yo le conté un poco de esa experiencia porque el trabajo con los artistas nació de esa experiencia. En Puntos Corazón llegó en Nueva York en 2004 y llegamos en Nueva York, que no es una ciudad conocida por la pobreza, pero nos llamó la atención lo que dijo Madre Teresa cuando en los años 90 ella fue a Nueva York y dijo así, es la ciudad en el mundo que más necesita compasión porque es la ciudad con más soledad en el mundo. Y nos llamó eso mucho la atención, que la pobreza no es solamente la pobreza material, pero también la soledad tremenda que hay en Nueva York, que hay en Japón, que hay en Francia, que hay en muchos lugares. Y empezamos la misión en Nueva York también visitando la gente de la calle, visitando a las personas ancianas, los abuelos que viven solos. Son muchos abuelos que viven completamente solos, que no tienen visita, visitando muchos inmigrantes, más que todo en Nueva York. Y así empezó la misión. Y aún hoy, esa es una foto que recién tomé visitando una familia. Trabajar con los artistas es parte de mi misión, pero no solamente.
visitó muchos ancianos o personas enfermas. Eso fue una familia rey. Rafaela, la mujer, murió hace 3-4 meses. Es una mujer que fue paralizada completamente durante 10 años y solo podía mover los ojos y comunicaba así con el marido aquí. Arduino, es una familia italiana de Nápoles, y era muy lindo porque Arduino, el esposo, es la persona más feliz del mundo y se cuidaba de la mujer con un amor impresionante. Y para mí eso es muy importante porque mi primer amor no fue el arte, fue la persona humana. Fue la belleza de la persona humana, la belleza de la persona que a veces sufre, que tiene una vida difícil, pero esta capacidad de vivir una cosa que un artista que me siento muy perto es Giacometti. Giacometti decía, yo esculto la persona humana porque yo quiero entender por qué no logro. ¿Por qué la persona humana tiene algo tan grande? Y Giacometti no era una persona que no le importaba mucho el arte. Siempre destruía las obras porque le importaba mucho la persona humana. Era tan maravillado por la grandeza de la persona humana que el arte era solo un idioma, un instrumento para intentar entender este misterio de la persona humana. Ahora, ¿cómo empezó esta misión? Empezó de un encuentro, la misión con los artistas, no de un proyecto, pero de un encuentro. Tuve un encuentro especialmente con un artista, no tengo foto del taller de este artista, pero que se llama Salvador, un artista mexicano, y yo a este tiempo estaba en Roma estudiando teología, fue otro sacerdote de mi comunidad, que encontró así en la calle un folleto para un Open Studio en Tribeca, que es una parte de Nueva York con muchos artistas. Decía, este fin de semana, todos talleres abiertos, bienvenidos a visitar los artistas. Y así él fue en este Open Studio y entró en el primer estudio y se quedó toda la tarde, porque el artista era tan feliz de ser visitado, de encontrar una persona que hacía preguntas, que miraba su obra, que estaba presente, no solo para entrar, tomar un poco de vino, hablar 2 mediocridades y salir para otro estudio, pero que se quedaba, que se interesaba en su vida y en su obra, así que el artista no lo dejó salir. Era tan feliz que se quedó 4 horas con él. Me hace pensar en este episodio del Evangelio cuando Jesús camina con los discípulos que llamamos discípulos de Emaús, y cuando él se va para otro camino le dicen, Señor, por favor que se quede con nosotros. Y él sintió muy fuerte este llamado, este grito del artista, por favor, quédase conmigo porque es la primera vez que tengo una persona que entra en mi estudio y se interesa a mi arte. Y para él le entró en el corazón este grito del artista y empezó a interesarse, a descubrir que la comunidad de los artistas es muy grande en Nueva York y tiene muy poca presencia de la iglesia y tiene un sufrimiento muy grande. Y empezó puede ser que tiene un llamado de Dios para responder a este grito, para encontrar a estas personas y ayudar a estas personas. Y ahí me llamó y me dijo, ¿será que usted va a terminar los estudios? Que usted quiere venir a Nueva York e empezar. Vamos a intentar, vamos a ver, porque los artistas no son muy católicos, no, a veces bautizados, pero hay muy pocos que son practicantes, digamos, y también con un poco de suspición por la institución. Y vamos a intentar, vamos a ver, ¿funciona? Muy bien, puede ser que no funciona y usted puede hacer otra cosa. Entonces, yo llegué a Nueva York en
2008. En 2008 llegué a Nueva York con esta misión. E empecé, yo no conocía nada, empecé paseando en los lugares donde se encuentran artistas, en los vernizajes de exposición, Open Studio, este tipo de cosas para ver si puedo encontrar unos artistas. Y eso fue el primer taller donde entré. Bueno, era un Open Studio en Dumbo, que 10 años atrás tenía muchos artistas, ahora con la gentrification muy diferente, muy caro, entonces los artistas fueron para otras partes de la ciudad. Pero pasé todo el sábado y todo el domingo visitando estudios, talleres, pero no tuvo como ese el milagro del encuentro. Solo entrando, el artista me mira un poco así, ¿qué hace ¿por qué está en mi taller? Y bueno, unas palabras, pero no un encuentro, ¿no? Y el domingo por la noche, ya muy cansado, decidí intentar un último taller y ya volver a casa. Y entré en el taller de este artista japonés, Masaru Bando. Él no estaba presente, estaba la mujer, Rika Bando, y me llamó la atención que en sus obras, en sus esculturas, tenía muchas crucifixiones y pietas, especialmente la pieta. Empecé a hablar con la mujer, así hablamos un poquito, y después, cada año, volví a visitar este taller, y con Masaru Bando, ahora estamos amigos de verdad. Nos encontramos también en Japón una vez, que él tenía el taller más grande en Hokkaido, en el norte de Japón, pero un pequeño en Brooklyn. Y me enseñó después de 3, 4 años, ¿no? Entrar en una amistad, lleva tiempo, paciencia, mucha paciencia. Pero después de 3, 4 años me contó cómo llegó a enamorarse de la Pietà, de María, porque no es católico, budista. Y yo era el primero católico que conocí, pero llegó a la Pietà después de la tragedia en su familia, que el hermano de Masaru Bando, como es una cosa muy frecuente en Japón, se suicidó. Y eso fue muy difícil. Me contó que el hermano tenía muchos problemas, pero una cosa que para él fue muy misteriosa es el amor que su madre tenía por su hermano y el dolor de su madre. Y él no entendía la misericordia de su propia madre con su hermano. Y para intentar entender eso en esta tragedia y también esta belleza en su familia, se mudó para Roma y vivió en Roma creo que como 10 años, solo para estudiar Michelangelo y las piezas de Michelangelo, la de Roma, de Firenze y de Milano. Y a partir de este punto la pieta fue el tema principal de toda su obra, hasta que hizo exposiciones en Tokio, en galerías, sobre el tema de la pieta, con obras maravillosas. Aquí en Nueva York tiene pequeñas obras como esta pieta con María que carga el cuerpo de Cristo, como si fuera madre nuevamente, como el Cristo pequeño, esa otra pieta donde María y Cristo se abrazan como enamorados, como hombre y mujer. Entonces empecé a visitar muchos estudios. Eso es lo que hago principalmente, visitar estudios de los artistas. Al inicio era muy difícil, ahora tengo muchos amigos y me invitan a su estudio, me invitan a encontrar a los amigos, así que el círculo crece y crece orgánicamente, mucho más fácil ahora. Empecé a visitar así estudios, así uno, otro, casi, no todos los días, pero casi todos los días, 3, 4 veces a la semana. Y poco a poco llegué a entender mejor, a entrar en este mundo de los artistas,
Um, a veces, como yo decía antes, a veces eso no ayuda siempre, pero en Nueva York a veces ayuda. Ayuda también porque los artistas, aunque no sean religiosos o católicos, pero como todos, conocen la historia del arte y saben que las obras más grandes, más bellas, fueron hechas cuando la iglesia y los artistas eran amigos, trabajaban juntos en el Renacimiento. Una vez entré en un estudio así de un artista que yo no conocía y me dijo así, usted está atrasado, hace 200 años que lo estoy esperando. Sí, perdón, perdón por el atraso. Y llegué a entender el sufrimiento también de estos artistas, que también es la soledad, una soledad muy grande, ya que pocos artistas pueden pagar las cuentas con su obra. Los que ya venden y tienen galería, puede ser que pagan las cuentas, pero muchos, la mayoría, 90%, no pagan las cuentas. Así que necesitan otro trabajo, a veces 2 trabajos. Durante el día tienen esos pequeños trabajos y anoche la pintura, la escultura, deja poco tiempo para cultivar una comunidad, para cultivar amistades. Y de eso nace una soledad muy grande. Creo especialmente los pintores y escultores, porque la música es una obra de comunidad, pero la pintura y la escultura es más solitario. Hace pocos días me llamó un amigo artista de Nueva York que estaba en una angustia muy grande por la soledad, porque durante el verano muchas personas no están en Nueva York, así que la soledad está más grande todavía para los que no tienen plata, no tienen dinero para salir de vacación. Y me llamaba diciendo, creo que me voy a matar, no puedo soportar esta soledad. Ante una soledad en verdad muy grande, muy, muy grande. Y el otro sufrimiento que llegué a entender es la duda. Siempre tengo esta duda, ¿será que hacer arte es importante? Ellos ven que tienen mucho sufrimiento en el mundo, la Siria, todo eso, tanta gente que sufren, y yo estoy aquí en el taller haciendo pinturas, jugando con colores, y siempre hay esta duda de dejar todo para hacer algo útil para la sociedad, para los otros. Y por los jóvenes siempre pueden abandonar todo y hacer otra cosa, pero los que ya tienen 20 o 30, 40 años en este camino, caminando sobre estas aguas, ya no pueden volver para atrás. Así que esta duda también a veces se convierte en una angustia muy, muy fuerte, muy profunda. Aquí otro artista que encontré hace poco, hace un año más o menos, Lawrence Swan, que vive solo, la mujer. Murió hace 5 años y él vive siempre en la memoria de ella, en un taller grande, pero con una soledad muy, muy fuerte, con un silencio total. A veces cuando visito el taller, el artista hace muchas preguntas, conversación, pero con él es todo silencio, es como entrar en Montserrat con los monjes, solo con una tristeza muy grande de este hombre. Eso es una obra que él tenía en su taller, una crucifixión, y cuando me mostró esa obra me dijo, eso es un autorretrato. Aquí el sufrimiento de Cristo, la angustia, la tristeza de Cristo es muy fuerte, y el grito de Cristo. Y después me mostró estos rostros que se burlan de Cristo y me dijo, esa es mi audiencia. Me hizo recordar de Chagall, que muchas veces se pintó a sí mismo en la cruz. Y a veces para mí entrar en el taller es también encontrar a Cristo crucificado, encontrar
Cristo dice en el Evangelio de San Mateo, yo era pobre y me dieron de comer, yo era en la cárcel y me visitaron, yo era un artista en el taller solo y ustedes me visitaron. Eso, claro que no es en Nueva York, pero yo lo vi hace pocos días, 4 o 5 días, y hay una cosa que me emocionó mucho, no fue el crucifijo, pero eso de San Antonio al lado, porque él está como con sus ropas, pero si se mira bien, en las ropas no son ropas, pero es como una herida muy grande que está abriendo. Esto no es. Se entra así en el cuerpo de San Antonio, parece que está abriendo una herida muy grande para dejarnos entrar en su corazón, en su sufrimiento, en su tragedia. Y eso me hace pensar de tantos artistas también que abren para mí, para nosotros en sus obras, que abren así su herida, su corazón, para dejarnos entrar, no solo en el sufrimiento de esas personas, pero en el sufrimiento de nuestro tiempo, del tiempo en que vivimos. Muchas veces entrar en los talleres para mí es como similar a escuchar confesiones. Primero porque no solo se encuentra el sufrimiento, se encuentra el pecado también. Si fueran en talleres contemporáneos, se ve de todo, todos los pecados, todos en la pared, sin vergüenza, sin nada. Pero yo lo recibo también con una confesión. Puede ser que la obra no es hecha como una confesión, a veces hecha con mucho orgullo, pero yo como sacerdote lo puedo recibir como confesión, recibir todo este pecado, todo este sufrimiento y llevarlo en el altar cuando celebro la misa, llevar el sufrimiento y el pecado de todas estas personas que no se confesan. Eso es otro artista también que acompañe, nos encontramos también 10 años para atrás, a Makoto Fujimura, también japonés, y es otro aspecto de mi misión también. Me interesa más a la persona del artista que a la obra, pero claro que la obra también es muy importante como expresión, como decía creo que Sandra ayer, como expresión de una libertad, como expresión, como confesión, como expresión del corazón de estas personas, a veces como expresión de su vacío o como expresión de su deseo de Dios, de su búsqueda de Dios. Y cuando María está al pie de la cruz, la compasión de María es sufrir con Cristo, está presente a su sufrimiento, pero también compasión quiere decir entrar en la pasión de Cristo, ayudar a Cristo a vivir hasta el final de su pasión, de su misión, ayudarlo a dar todo, a ofrecer todo hasta el final. María no intenta de ayudar a Cristo a bajar de la cruz, pero al contrario, ella quiere que Cristo vaya hasta el final de la cruz de su ofrenda. Y también mi misión de compasión con los artistas no es solo sufrir con ellos, estar con ellos en el sufrimiento, pero también ayudar a estos artistas a vivir su misión, a vivir su carisma hasta el final. Porque es muy fácil para un artista abandonar las tentaciones de que no tienen reconocimiento, las tentaciones de perder ánimo, pero también tienen las tentaciones de los que tienen reconocimiento, el orgullo, tomarse un poco en serio o perder este llamado, perder la inspiración. También muchas tentaciones para quien logra tener galerías, museos. También con mi amistad quiero ayudar a ellos a ser artistas, porque yo creo que el artista puede ser creyente o no creyente, pero yo sé que la belleza, la origen de la belleza es Dios
y todo que ven de Dios vuelve a Dios. Y si un artista no es creyente, pero es lo mismo. La belleza, la misión del artista estará por Dios. Sí hay una vocación verdadera, que hay muchos también que están en el arte solo porque es muy bien ser un artista, pero hay unos en que yo reconozco una misión verdadera, una vocación. Y si Dios le dio un don a estas personas, este don es por una razón. Siempre hay una razón de todo lo que Dios da, de todos los dones de Dios. Me recuerdo, una vez estaba en el taller de Sean Scully en Chelsea. Estaban todas las obras en las cajas para una exposición. Y estaba Ocean Scully, el niño, estaba pequeño, y fue a abrazar, a dar un beso a todas las obras, a todas las cajas. Y Sean Scully dijo así: creo que él dio una bendición a mis obras por el trabajo que van a hacer en el mundo. Y es una cosa muy linda de Sean Scully, que tiene esta conciencia que la obra estará por una razón, que tiene una misión, tiene algo para cumplir, corazones para tocar. Es otro artista en que yo reconocí esta misión muy fuerte, muy grande, Makoto Fujimura, que es un artista que pueden buscar más información en el internet, que fue formado en la tradición nihonga, muy tradicional, con pigmento natural y todo, pero se ve que la forma tradicional, que toda la cultura de Japón es la armonía, la belleza de la armonía, pero él, después del 11 de septiembre, después de los ataques terroristas en Nueva York, empezó a introducir esta tragedia en la pintura japonesa. Y eso es muy lindo también, de introducir esta fragilidad, esta tragedia, y también la posibilidad de compasión, de misericordia, en un arte que no tiene mucho el sentido de la misericordia en la cultura japonesa. Esa es otra obra más que hizo más recientemente. Él hizo esta obra después del Sandy. Se recuerdan, como 5 o 6 años atrás hubo ¿cómo se llama? Temporal muy fuerte en Nueva York, y Makoto Fujimura perdió la galería de creo que 40 obras que fueron destruidas por el agua, y hizo esta pintura, y cuando estaba pintando esta pintura aconteció el tsunami en Japón. Así que la destrucción de sus obras la ofreció también como participación al sufrimiento de su pueblo en Japón. Ahora, para terminar, 2 iniciativas que nacieron de la amistad con los artistas. La primera iniciativa fue una galería que abrí hace 1 año y medio en Brooklyn, Green Door Gallery, que es en la zona de Williamsburg, que fue una experiencia muy bonita de colaboración con mis amigos artistas, y también me ayudó a encontrar mucho más artistas en Brooklyn. Se volvió un lugar de encuentro, de exposición, pero también de conversación, de encuentro con artistas. Eso es una exposición que hicimos sobre el camino de la cruz, que fue en este año. Aquí otra. Eso fue una exposición muy linda que hicimos sobre el tema de la amistad y de la comunidad. Y estas 3 obras son a derecha, que reconocen, de Sean Scully; a izquierda, de Lilian Tomasco, que es la mujer de Sean Scully; en el medio de Ocean Scully, que es el hijo. Era muy lindo tener los 3 juntos así en la galería. Aquí hacemos también muchos otros como conciertos o algo así para juntar a los artistas también, y ayudar también a cultivar amistades entre artistas y conversaciones profundas. Y otra iniciativa son residencias artísticas, de traer un grupo de jóvenes, 15, 20 jóvenes. Eso fue una residencia que hicimos en
Ucrania, con artistas de Japón, Turquía, Ucrania, América, Francia. Fue una experiencia también muy linda de crear una comunidad. Eso fue la residencia que hicimos aquí, en Barcelona, creo que 2 años atrás, más o menos. Eso fue el encuentro con Etsuro Soto, uno de los directores artísticos de la Sagrada Familia, que también es un deseo que tenemos de introducir los artistas más jóvenes a maestros, a artistas con más experiencia que les pueden guiar, ayudar a ser mejor artistas. Y aquí, la última foto, aquí en Santa Cecilia con el grupo. Y ya, con eso termino. Volvemos a Montserrat. Gracias. Muchas gracias, Pol, por tu experiencia tan rica. Tenim encara una estona abans de fer el cafè. Si algú vol aprofitar i fer-li alguna consulta, aprofitant que el tenim aquí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por lo que nos has explicado. Bueno, de las imágenes que nos has ido mostrando, bueno, mi impresión, no sé si es general, es que gran parte de la obra que hemos ido viendo era religiosa, tenía connotaciones religiosas, ¿no? Y me preguntaba un poco si, si realmente ha sido a la hora de escoger imágenes y ejemplos que has tenido tendencia a coger más estos artistas, o si, y en ese caso te relacionas también con artistas que no hacen obra religiosa o con vinculación religiosa, no sé, o realmente que conectas más con los que hacen este tipo de obra religiosa. Bueno, conecto con todos, pero la exposición que hicimos sobre el Camino de la Cruz fue muy interesante porque nació de estas visitas de taller, y en muchos talleres como el de Mazarubando, Tiña las Piedras y otros talleres yo vi que artistas trabajaban sobre la cruz o el vel de Verónica o la Pietà, que eso es un tema muy, muy importante por los artistas, pero me decían esas obras no les podemos mostrar en las galerías porque son demasiado cristianas, serias. Y entonces eran 14 artistas, 2 artistas eran católicos y los otros 12 no eran católicos, pero todos haciendo obras muy lindas sobre la cruz o crucifixión o la Pietà. Y eso me llama la atención también el hecho que yo veo muchos artistas que tienen un deseo de conectar con la tradición cristiana o con la iglesia o con... Me hacen muchas preguntas también sobre mi voto de pobreza, por ejemplo, o sobre la oración, la inspiración, la vida consagrada. Yo estaba hablando con Padre Mené que hace eso, el hecho que veo más deseo de los artistas de conectar con la iglesia que con la iglesia de conectar con los artistas. Pero en muchos talleres sí vi obras religiosas, pero sí conecto con todo tipo de artistas. Todo tipo no son muy religiosos, así. Hola, bueno, gracias. Te quería preguntar, ¿cómo crees que influye, que tus visitas influyen en la obra de los artistas? ¿Y cómo crees que la obra de los artistas te influye a ti? Oh. Yo no sé, la verdad, bueno, eso es el trabajo de Dios, como yo me siento llamado a hacer esto. Los frutos de mi presencia, de mi trabajo, es difícil saber, pero creo que Dios puede utilizar mi presencia, mi amistad para ellos. Creo que al menos yo pruebo de crear una atmósfera para estos artistas tener una vida humana una vida más humana. Y que si la vida es más humana, la obra se vuelve más humana también. Una vez
un artista también dijo a Matisse que él quería hacer una pintura como profunda, una pintura humana, y Matisse le dijo, pero no, eso no vale nada. Así su vida es humana y profunda, claro que su pintura va a ser humana y profunda, pero si su corazón está vacío, su pintura va a ser vacía también. Así que espero que creando esta comunidad, si hay menos soledad y un poco más claridad, un poco más luz, esperanza en la vida de ellos, también la obra que va a nacer de esta experiencia va a ser también más humana. A veces puedo ver los frutos, a veces los artistas también me muestran cómo nuestra amistad o como, yo no sé, una visita que hicimos juntos o una residencia les ayudó a crecer o a responder a problemas que tenían en la obra. Pero no siempre, también gratuito, a veces no puedo ver los frutos. Y sí me influencian mucho también porque admiro mucho la capacidad la dedicación que tienen a la obra, esta capacidad a veces de pasar como 5, 6, 7 horas haciendo líneas, colores, cosas muy sencillas, muy sencillas, y me provoca mucho porque me pregunto si tengo la misma dedicación para mi vida interior, para mi vida de oración, por ejemplo. Así que tengo artistas que son verdaderos maestros también para mí. Y me ayudan también a entender el sufrimiento como sacerdote, la Eucaristía, la confesión. En toda mi misión es una respuesta a la tragedia humana, a la necesidad que tenemos de ser salvados, y esta necesidad de ser salvado la veo siempre en las obras de arte, este grito, que sea el grito de la soledad, el grito del absurdo. Me ayuda también. Gracias, Paul, otra vez. De nada. Hacemos una pausa.